No olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y, campana, suscribirte para estar al día con nuestras últimas historias. Era una de esas tardes tranquilas y pacíficas en las que todo se siente justo. Mi esposo, Tom, y yo llevábamos juntos casi 25 años, y con el tiempo nuestra rutina se había sentado en algo cómodo, incluso predecible. No es que la emoción se hubiera ido. No, para nada. Pero la vida, con todos sus pequeños desafíos, nos había tejido en un vínculo que se sentía como algo natural. Tom era mi roca, la persona que me conocía mejor que nadie. Pero esa noche, cuando su amigo, su mejor amigo de toda la vida, dijo algo que me tomó por sorpresa, todo lo que creía saber sobre nuestra relación, sobre mí misma, de repente empezó a cambiar. Era viernes, y la casa tenía esa sensación cálida y acogedora. El suave zumbido del lavavajillas de fondo, el parpadeo de la luz de las velas proyectando sombras suaves en las paredes. Campana, estábamos teniendo una pequeña cena en casa, solo los tres, Tom, yo y Esteve, el amigo de la infancia de Tom, que siempre había sido parte de nuestras vidas. Esteve tenía esa forma de ser, una energía calmada pero intensa, del tipo que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación cuando te hablaba. Con los años, había llegado a ver a Esteve como familia. Pero esa noche en particular, algo en él era diferente. Había un cambio, algo que no lograba identificar del todo, pero que me carcomía, tirando del borde de mi conciencia. Tom siempre había sido el alma de la fiesta, lleno de chistes y risas, su voz alta llenando la habitación de calidez. Esteve, por otro lado, tenía esa naturaleza más callada y reservada. Pero cuando hablaba, la gente escuchaba. No sabía por qué estaba pasando ahora, pero al mirar a través de la mesa a Esteve, algo se sentía, campana, raro. Aparté ese sentimiento, atribuyéndolo al ligero mareo del vino y a la comodidad de la noche, pero a medida que avanzaba la velada, esa tensión sutil seguía creciendo. No era nada en particular. Ninguna discusión evidente ni palabras duras intercambiadas, pero cada vez que Esteve me miraba, había una profundidad en sus ojos, algo no dicho. Intenté ignorarlo, concentrarme en la conversación, pero era como un hilo silencioso que seguía atrayendo mi atención. Podía sentir que los ojos de Tom se movían ocasionalmente entre Esteve y yo, pero nunca dijo nada. Era el de siempre, distraído, perdido en el flujo casual de la noche, sin percibir que algo se estaba desplazando en silencio bajo la superficie. Entonces ocurrió. El momento en que Esteve abrió la boca y todo cambió. Acabábamos de terminar el postre, mousse de chocolate, campana, el favorito de Tom, y la conversación había empezado a ralentizarse, el calor relajado de la noche asentándose en un silencio cómodo. Fue entonces cuando Esteve habló, con la voz baja pero firme, cargada de un peso que me hizo detenerme a mitad de un sorbo de vino. «Sabes», dijo Esteve, mirándome directamente, «siempre he pensado que eres más que solo la esposa de Tom». Me quedé congelada, la copa de vino en mi mano de repente se sentía más pesada. Tom todavía escuchaba a medias, distraído con algo en su teléfono, pero sentí que las palabras de Esteve caían como una verdad silenciosa pero innegable en el espacio entre nosotros. Su mirada sostuvo la mía un momento más de lo habitual, un destello de algo detrás de sus ojos, un secreto esperando ser dicho. «¿Qué quieres decir?», pregunté, con la voz sorprendentemente firme, aunque el corazón me había empezado a latir con fuerza. Esteve se reclinó en su silla, sus dedos golpeando ligeramente el borde de su copa de vino. «No sé cómo explicarlo», dijo, con una media sonrisa tirando de sus labios. «Es solo que siempre ha habido esta conexión entre nosotros, ¿no crees?». Miré a Tom, esperando algún tipo de reafirmación, pero él seguía absorto en su teléfono, completamente ajeno. Se sentía como un sueño, un momento en el que el tiempo se había ralentizado y yo estaba de pie al borde de algo, insegura de si debía avanzar o retroceder. «Esteve, empecé, pero las palabras no salieron. ¿Qué se supone que debía decir? ¿Podía ignorar la verdad de lo que estaba diciendo, o era algo que necesitaba ser reconocido? Mi mente iba a 1000 por hora, todas las posibles consecuencias pasando por mis ojos. «No lo digo de esa manera», añadió Esteve rápidamente, notando mi incomodidad. «No es que alguna vez, campana, haya querido algo. Es solo que siempre te he respetado, realmente te he visto. No eres solo una esposa, una madre o una cuidadora. Eres tú». Hizo una pausa, dejando que las palabras quedaran suspendidas en el aire entre nosotros. Era como si se hubiera levantado un velo, exponiendo algo crudo, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca se había reconocido. Siempre me había visto a mí misma como la esposa de Tom, como la que lo apoyaba, la que ayudaba a mantener todo unido. Pero oír a Esteve decir eso, oírlo quitar todas esas etiquetas y verme, realmente verme,
sacudió algo profundo dentro de mí. Por un momento, no hubo más que silencio en la habitación. La voz de Tom finalmente se abrió paso, pero era un sonido lejano, como si estuviera en otro lugar por completo. ¿Qué está pasando? Ustedes dos se ven tan serios. Vamos a jugar algo, ¿eh? ¿Tal vez una ronda de cartas? Sonreí débilmente, el corazón todavía latiéndome en el pecho. Esteve se volvió hacia Tom, asintiendo en acuerdo, pero sus ojos, esos ojos que acababan de desnudar algo tan íntimo, se demoraron en mí un momento más. Y en ese silencio, sentí una conexión, una chispa, algo inesperado pero innegable. El resto de la noche pasó en un borrón. Jugamos a las cartas, reímos y hablamos de cosas sin importancia. Pero no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado entre todos nosotros, algo no dicho pero muy real. Cuando terminó la velada, Tom y Esteve se despidieron y yo me encontré de pie en la puerta, viéndolos irse. Volví a la casa, sintiendo que acababa de dar un paso al borde de algo desconocido. La noche no había terminado para mí. Solo estaba empezando. A la mañana, campana siguiente, me desperté con una sensación de inquietud, como si el suelo debajo de mí se hubiera movido mientras dormía. Siempre había sido alguien que se enorgullecía de controlar sus emociones, sus pensamientos, su vida. Pero ahora, todo se sentía incierto. Las palabras de Esteve resonaban en mi mente, repitiéndose una y otra vez, cada repetición hundiéndose más profundo en mis pensamientos. No eres solo una esposa, una madre o una cuidadora. Eres tú. Era una frase simple, y sin embargo se había sentido como una confesión no dicha. Era como si él viera algo en mí que yo había estado ciega durante años. No estaba segura de qué hacer con eso. ¿Estaba simplemente haciéndome un cumplido o había algo más? ¿Y por qué se sentía tan significativo? Siempre había sido solo la esposa de Tom. Y tal vez eso era suficiente para algunas personas, pero se sentía como si Esteve me estuviera ofreciendo algo más. Se sentía peligroso. Campana, me di la vuelta en la cama, mirando a Tom a mi lado. Todavía dormía, su expresión tranquila un contraste marcado con la tormenta que se gestaba dentro de mí. No quería molestarlo. Siempre era tan calmado por las mañanas, tan centrado. Envidiaba eso de él, lo fácilmente que navegaba la vida. Pero yo estaba enredada en mis pensamientos, en la confusión de lo que había ocurrido la noche anterior. Intenté sacudírmelo, empujar los pensamientos al fondo de mi mente. Tenía un día por delante, y no había espacio para dudas persistentes o fantasías. Pero cuanto más intentaba concentrarme en las tareas mundanas, hacer café, preparar el desayuno, más sentía el peso de lo que había pasado. Me encontraba repitiendo las palabras de Esteve en mi cabeza, analizándolas, tratando de descifrar sus intenciones. Pero cada vez que intentaba racionalizarlo, campana, el sentimiento de su mirada sobre mí permanecía, un recuerdo grabado en mi piel. A medida que pasaba la mañana, no podía escapar del pensamiento insistente de que algo había cambiado entre Esteve y yo. No era solo un cumplido. Era el reconocimiento de algo más profundo, algo que nunca me había permitido reconocer por completo. Una parte de mí se preguntaba si había visto un lado de mí que ni siquiera yo había notado, un lado que había estado enterrado bajo años de rutina y responsabilidades. Pero era más que eso, ¿no? Era la forma en que me miró, la forma en que sus palabras habían cambiado la manera en que me veía a mí misma. Me sentí vista de una forma en que no me había sentido en mucho tiempo. Y me aterraba. Alrededor del mediodía, decidí llamar a mi hermana, Karen. Ella siempre tenía una forma de cortar mi confusión, ofreciendo el tipo de consejo que tenía sentido incluso cuando todo se sentía como un enredo. Necesitaba hablar de ello, sacármelo del pecho. Pero incluso al levantar el teléfono, dudé. No estaba segura de cómo empezar. ¿Cómo le dices a alguien que el mejor amigo de tu esposo te ha hecho sentir algo que no esperabas? Hola. La voz de Karen sonó a través del receptor, cálida y familiar. Hola, soy yo, dije, con la voz tensa. Necesito hablar. ¿Qué está pasando?, preguntó, su tono cambiando inmediatamente a uno de preocupación. Suenas rara. ¿Qué pasó? Respiré hondo, insegura de por dónde empezar. Es Esteve, el amigo de Tom. Anoche dijo algo que, no sé cómo explicarlo, pero me ha estado molestando. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y entonces Karen habló despacio. ¿Qué dijo? Cerré los ojos, las palabras volviendo a mí con una claridad sorprendente. Campana. Dijo que yo no era solo la esposa de Tom. Que me veía por quien realmente soy. No solo como esposa o madre, sino como yo. Karen guardó silencio un momento, procesando lo que había dicho. Eso es algo extraño de decir, especialmente si no fue de alguna forma de broma. No lo sé, respondí, sacudiendo la cabeza aunque ella no pudiera verme. No se sintió como una broma.
Se sintió como si me estuviera viendo de una manera que nadie lo ha hecho en mucho tiempo. Ni siquiera Tom. Y simplemente, me golpeó, ¿sabes? No sé qué hacer con eso. Karen soltó un suave suspiro. Mira, no sé qué está pasando con Esteve, pero sí sé esto. Eres tu propia persona. Y a veces, cuando has estado en una relación tanto tiempo como tú, es fácil olvidar eso. Perderte en los roles de ser esposa, madre. Perder las partes de ti que te hacían ser tú antes de todo eso. No quiero perder eso, dije en voz baja. El peso de sus palabras hundía en dos en mí. Pero no esperaba que viniera de él. Se siente como si de repente me estuviera viendo a través de la honestidad de otra persona. Y es inquietante. Tal vez sea momento de dar un paso atrás, sugirió Karen. No para tomar ninguna decisión todavía, sino solo para darte un poco de espacio para pensar. No tienes que resolverlo todo ahora mismo. Solo déjalo respirar un poco. Asentí aunque ella no pudiera verme. Su consejo tenía sentido, pero no hacía que los sentimientos se fueran. Lo intentaré. Gracias, Karen. Nos despedimos y colgué el teléfono sintiéndome a la vez reconfortada y más confundida que antes. Estaba claro que necesitaba ordenar mis emociones. Realmente sentarme con lo que había pasado y lo que significaba. Pero no podía quitarme la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. A medida que avanzaba el día, me encontraba pensando en Esteve más de lo que debería. Sus palabras, su mirada. Todo en él parecía haberse metido bajo mi piel. Me decía a mí misma que solo estaba pensando demasiado, que no era más que un momento fugaz. Pero en el fondo sabía que era más que eso. La pregunta flotaba en el aire. ¿Era esto una señal de algo que necesitaba confrontar, o solo estaba imaginando cosas? Esa noche, cuando Tom llegó a casa, no sabía cómo mirarlo. ¿Cómo podía decirle que estaba luchando con algo que no lo involucraba en absoluto? ¿Pero que aún así se sentía como si pudiera? ¿Cómo podía mencionar a Esteve sin que sonara raro? Así que hice lo que siempre hacía cuando las cosas se sentían demasiado complicadas. Campana, enterré. Sonreí, lo besé en la mejilla y fingí que todo estaba exactamente como debía ser. Pero a medida que avanzaba la noche, supe que no podía seguir fingiendo para siempre. El cambio estaba ahí, flotando en el aire entre nosotros, y no iba a desaparecer por sí solo. Solo no sabía qué hacer, carraspeo al respecto todavía. Los días después de esa noche estuvieron llenos de una corriente subterránea de tensión que no podía ignorar. No era ruidosa ni obvia. Era sutil, como el zumbido silencioso de la electricidad justo debajo de la superficie de todo lo que hacía. Seguía con mis rutinas habituales, preparando la cena, recogiendo detrás de Tom, revisando a los niños. Por fuera, nada había cambiado. Pero por dentro, algo se estaba moviendo. Algo que no entendía del todo, pero que no podía empujar lejos. Era la forma en que las palabras de Esteve habían empezado a dar forma a mis pensamientos. Soy más que solo una esposa. Campana, no podía dejar de pensarlo. Y cada vez que veía a Tom, sentía esta extraña sensación de distancia, como si hubiera una pared entre nosotros que no había estado ahí antes. No es que lo amara menos. Era que algo en mí se había despertado. Algo que había estado dormido durante años. La parte más difícil era que no estaba segura de cómo hablar de ello. ¿Cómo le dices a tu esposo que las palabras de otra persona te hicieron cuestionar todo lo que creías saber sobre ti misma? ¿Cómo admites que te estabas viendo de forma diferente, aunque el mundo a tu alrededor se mantuviera igual? Decidí llamar a Esteve. La idea me hizo revolotear el estómago, pero no podía dejar que esto continuara más. Si iba a darle sentido a lo que había pasado, necesitaba confrontarlo. Marqué su número, la mano temblándome ligeramente mientras el teléfono sonaba. «Hola». La voz de Esteve respondió al otro lado. «Esteve, soy Karen». Mentí, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. No tenía idea de por qué lo dije, pero en ese momento necesitaba esconderme detrás de algo. Detrás de la ilusión de normalidad. «¿Karen? ¿Qué pasa?», respondió, un poco sorprendido, pero no sospechoso. «Yo solo quería saber cómo estabas. ¿Cómo va todo?». Hubo una pausa en la línea, como si Esteve se preguntara hacia dónde iba esto. «Todo bien. El trabajo está ocupado. Ya sabes cómo es. Pero me imagino que no llamaste solo para preguntar cómo estaba. ¿Qué está pasando, de verdad?». Su voz era amable, pero firme, como si supiera que había más debajo de la superficie. Tragué saliva con dificultad. «He estado pensando en algo que dijiste la otra noche», admití, con la voz apenas por encima de un susurro. «Cuando me dijiste que no era solo la esposa de Tom. Que era algo más». Hubo otro largo silencio, y pude oír la respiración de Esteve al otro lado, constante y uniforme. «No quise hacer las cosas incómodas», dijo suavemente, su voz ahora más baja, casi como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado.
Pero dije lo que pensaba. Eres más que eso, Karen. Siempre lo has sido. Cerré los ojos, sintiendo una ola de emoción atravesarme. Las palabras eran simples, pero llevaban tanto peso. No estaba segura de lo que había esperado, tal vez que se disculpara o que lo restara importancia. Pero en cambio, estaba reconociendo algo que nunca me había permitido aceptar del todo, que merecía ser vista por quien realmente era. No sé qué hacer con eso, confesé, con la voz temblando. Campana, es solo, me ha estado molestando, Esteve. Es como si hubiera estado viviendo en este rol durante tanto tiempo que he olvidado quién soy realmente. ¿Quién era antes de todo esto? Karen, no quiero complicarte las cosas, dijo Esteve con gentileza, su voz firme pero llena de preocupación. No estoy diciendo nada para hacerte sentir incómoda, pero te conozco desde hace mucho tiempo, y siempre te he admirado. No solo como la esposa de Tom, sino como tú, la persona que eres. No dejes que nadie te haga sentir que estás definida por una sola cosa. Mereces más que eso. Sentí un nudo formarse en la garganta. Era extraño, reconfortante, pero también inquietante. ¿Cómo podía algo tan simple ser tan profundo? He estado tan enfocada en todos los demás, en serlo todo para todos, que me olvidé de mí misma. Susurré, más para mí que para él. No sé si estoy lista para todo esto, Esteve. No sé qué hacer. No tienes que hacer nada ahora mismo, dijo Esteve, suavizando la voz. Tómate tu tiempo. Solo no ignores lo que sientes. No lo entierres. Asentí, aunque sabía que él no podía verme. Gracias, Esteve. Creo que necesitaba oír eso. Nos despedimos y terminé la llamada, mirando el teléfono en mi mano. El peso de la conversación todavía asentándose a mi alrededor. Sentí una extraña mezcla de alivio y miedo. No esperaba sentirme tan cruda, tan expuesta. Pero también sabía que las palabras de Esteve habían desbloqueado algo dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Al día siguiente, decidí hablar con Tom. Campana, lo había evitado todo el tiempo que pude, pero cuanto más me aferraba a este secreto, más difícil se volvía mirarlo a los ojos. Tenía que ser honesta con él, no solo por el bien de nuestro matrimonio, sino por mí misma. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, bebiendo café, el suave zumbido de la mañana sentándose sobre nosotros. Tom levantó la vista de su periódico, notando el cambio en el aire. ¿Está todo bien?, preguntó, con la voz suave pero llena de preocupación. Dejé la taza, las manos de repente temblando. Necesito hablar contigo de algo. Tom dejó el periódico y se inclinó, toda su atención ahora en mí. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Es sobre Esteve. Me dijo algo la otra noche, algo que me ha estado molestando desde entonces. El rostro de Tom se tensó, la mención de su mejor amigo poniéndolo inmediatamente en alerta. ¿Qué dijo? Dijo que no soy solo la esposa de Tom, que soy más que eso. Hice una pausa, tratando de medir la reacción de Tom. No es que esté molesta con él, pero me hizo darme cuenta de algo. He pasado tantos años siendo solo esposa y madre que he olvidado quién soy fuera de eso. Y no sé qué hacer con eso. Tom guardó silencio durante un largo momento. La expresión en su cara era una que no lograba ubicar del todo. Confusión, preocupación y tal vez un toque de dolor. Nunca quise que sintieras que era solo una esposa, dijo finalmente, con la voz baja. Pero si soy sincero, he estado tan enfocado en todo lo demás. El trabajo, los niños, que he olvidado preguntarte cómo estás. Revisar contigo. Tal vez, Campana, te he dado por sentada, Karen. La honestidad en su voz cortó la tensión, y sentí una ola de alivio atravesarme. No era la respuesta que había temido. Era un momento de vulnerabilidad, un raro vistazo al hombre con el que había compartido mi vida. Y en ese momento, me di cuenta de que no solo necesitaba redescubrirme a mí misma, necesitaba redescubrirnos a nosotros. Los días que siguieron fueron un borrón de cambios pequeños pero significativos. Tom y yo tuvimos una conversación honesta sobre todo, sobre nuestro matrimonio, nuestros roles y lo que queríamos de cara al futuro. No teníamos todas las respuestas, pero sí teníamos algo que no habíamos tenido en mucho tiempo. Un renovado sentido de comprensión y respeto mutuo. No hubo gestos grandiosos ni revelaciones dramáticas, pero se sentía como si estuviéramos empezando de nuevo de alguna manera. Ya no era solo la esposa de Tom. Era Karen, una mujer con su propia identidad, deseos y sueños. Tom y yo nos encontramos hablando más, realmente hablando, de cosas que antes parecían demasiado triviales o difíciles de discutir. Reímos, lloramos y enfrentamos las verdades incómodas que ambos habíamos estado evitando. Hubo momentos de tensión, sí, pero también momentos de conexión profunda que hicieron que valiera la pena. Estábamos aprendiendo a ser un equipo de nuevo, no solo de nombre,
sino de espíritu. Una tarde, aproximadamente una semana después de nuestra conversación, decidí dar un paseo. Necesitaba un poco de espacio para pensar, para procesar todo lo que había pasado en tan poco tiempo. El aire de la tarde era fresco, el cielo pintado en tonos de rosa y púrpura mientras el sol se ponía. Mientras caminaba por el vecindario tranquilo, no podía evitar sentir una sensación de paz asentándose sobre mí. Era como si el peso del mundo se hubiera levantado, aunque solo fuera por un momento. Me encontré, Campana, caminando junto al viejo parque donde Tom y yo habíamos pasado muchas tardes en nuestros años más jóvenes, sentados en los columpios, hablando de nuestras esperanzas para el futuro. Se sentía extraño, pero reconfortante, estar de vuelta aquí sola, sin el ruido de la vida diaria. Mientras me sentaba en el columpio, dejé que mi mente vagara. Soy más que solo una esposa. Soy más que solo una madre. Soy Karen, completa e íntegra con todas mis imperfecciones, mis deseos, mis sueños. Las palabras resonaron en mi mente, y por primera vez en mucho tiempo, se sintieron verdaderas. No había vergüenza en ellas, ni culpa, solo aceptación. Pensé en Esteve, en cómo sus palabras me habían inquietado al principio, pero cómo finalmente me habían abierto los ojos a algo que había estado descuidando durante demasiado tiempo. No necesitaba depender de nadie más para definirme. Yo era suficiente tal como era. No estaba enfadada con Esteve. Al contrario, sentí gratitud. Él, sin saberlo, me había ayudado a ver que me había estado poniendo en segundo lugar durante demasiado tiempo. Y ahora era momento de entrar en mi propia luz. A medida que la tarde se hacía más oscura, me levanté del columpio y me dirigí de vuelta a casa. Resoplido, me sentía más ligera, más libre, como si caminara hacia un nuevo capítulo de mi vida, uno en el que no tenía miedo de abrazar quien realmente era. Cuando entré por la puerta, Tom estaba sentado en la mesa de la cocina esperándome. Su rostro se iluminó al verme, y supe sin ninguna duda que este era el hombre que había elegido, el hombre que amaba. Y sin embargo, también supe que me había elegido a mí misma de una manera en que no lo había hecho antes. No necesitábamos decir nada en ese momento. Las palabras no eran necesarias. El entendimiento silencioso entre nosotros hablaba por sí solo. Yo había encontrado mi propio camino, y él había encontrado su lugar a mi lado, apoyándome de formas en que nunca lo había hecho antes. «Ya estoy en casa», dije suavemente, con la voz llena de una nueva fuerza. Tom se levantó, se acercó y tomó mi mano entre las suyas. «Lo sé», dijo, con la voz llena de calidez. «Puedo verlo». Y en ese momento, me di cuenta de que el verdadero cambio no estaba solo en mí. Estaba en nosotros. Habíamos aprendido a crecer juntos, no separados. Habíamos aprendido que el amor no se trataba solo de cumplir roles o expectativas. Se trataba de respeto mutuo, apoyo y el valor de enfrentar las verdades que yacían bajo la superficie. «Te quiero», susurré, y no eran solo las palabras que había dicho 1000 veces antes. Esta vez significaban algo más. «Yo también te quiero», respondió Tom, atraéndome a un abrazo suave. Mientras estaba allí entre sus brazos, entendí ahora más que nunca que el verdadero crecimiento viene de abrazar quien eres, de ser honesta contigo misma y con aquellos a quienes amas. Y aunque la vida no siempre salga como se planea, a veces los momentos más inesperados, como una conversación con un amigo o una simple reflexión honesta, pueden cambiarlo todo para mejor. Y así, mientras avanzábamos juntos, supe que estábamos comenzando algo nuevo. No un nuevo capítulo en el sentido tradicional, sino un nuevo entendimiento, un nuevo respeto, lo más importante, un nuevo amor. Uno que se basaba en quienes éramos, no en quienes pensábamos que debíamos ser. Y supe, en el fondo, que estaríamos bien. Más que bien. Seríamos más fuertes juntos y por separado, porque finalmente habíamos aprendido a abrazar a la persona que realmente éramos.